Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivada de una función exponencial Euler aplicando logaritmo natural. Como se pueden dar cuenta, ya nosotros le hemos dado inicio al presente tema en videos anteriores, en los cuales hemos desarrollado una serie de ejercicios pertinentes para el aprendizaje de dicho tema. Como es costumbre en mi canal, se acostumbra a desarrollar un gran número de videos con el fin de lograr abarcar todos los tópicos posibles para alcanzar el máximo aprendizaje. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice lo siguiente: y es igual a x elevado a la 4x a la cubo por Euler elevado a la menos 2 logaritmo natural de x. Como se pueden dar cuenta, estamos frente a una ecuación exponencial, la cual vamos a desarrollar inicialmente aplicando logaritmos natural como propiedades iniciales. Vamos a abarcar todas las propiedades pertinentes de los logaritmos naturales en la parte inicial. Comencemos aplicando la propiedad uniforme de los logaritmos naturales de la siguiente manera, paso a paso. Iría a quedar de la siguiente forma el ejercicio. En el miembro izquierdo de la igualdad quedaría logaritmo natural de y va a ser igual al logaritmo natural que está en el miembro derecho de la igualdad, que sería x elevado a la 4x a la 3, que multiplica a Euler elevado a la menos 2 logaritmo natural de x. Logaritmo natural de x. Bueno, miremos que lo que hemos hecho es aplicar la propiedad uniforme de los logaritmos naturales a ambos miembros de la igualdad. Esta es la parte inicial que hemos llevado a cabo. Una vez que hacemos eso, observamos que en el miembro derecho de la igualdad tenemos logaritmo natural de x elevado a la 4x3 por Euler elevado a la menos 2 logaritmo natural de x. Esto no es más que un producto, logaritmo natural de un producto. Entonces recordemos lo que es el logaritmo natural de un producto dentro de las propiedades de los logaritmos naturales. Tenemos que hay una propiedad que dice logaritmo natural de a por b en general va a ser igual a al logaritmo natural de a más el logaritmo natural de b. En general, esto es la propiedad del logaritmo natural de un producto. Es igual al logaritmo natural del primer factor por más el logaritmo natural del segundo factor. Apliquemos esto de manera detallada, paso a paso, y observemos de qué manera va quedando el ejercicio. Entonces quedaría así. En el miembro izquierdo inicialmente va a quedar igual. Logaritmo natural de y va a ser igual al miembro derecho, que sería logaritmo natural de x elevado a la 4x3 más logaritmo natural de Euler elevado a la menos 2 logaritmo natural de x. A la menos 2 logaritmo natural de x. Bueno, hemos aplicado la propiedad número 1 que hemos escrito inicialmente. Logaritmo natural del primer factor más el logaritmo natural del segundo factor. Observamos que estamos ahora frente en el primer término del miembro derecho de la igualdad. Tenemos logaritmo natural de una potencia, al igual que el segundo término, logaritmo natural de una potencia. Recordemos lo que es la propiedad del logaritmo natural de una potencia, que me dice lo siguiente. Dentro de la propiedad de los logaritmos natural tenemos esta que dice logaritmo natural de a la n va a ser igual a n que multiplica al logaritmo natural de a. Este es el logaritmo natural de una potencia. En general, esta es la propiedad, vamos a aplicarla detalladamente paso a paso.
tanto para el primer miembro, el primer término de la igualdad, como para el segundo término. Entonces me va a quedar de la siguiente manera. Logaritmo natural de y va a ser igual a 4x elevado a la 3 por el logaritmo natural de x. Hemos aplicado la propiedad al primer término de esa parte de la igualdad. Bueno, aquí sería más, ahora me quedaría menos 2 logaritmo natural de x menos 2 logaritmo natural de x, que multiplica al logaritmo natural de Euler. Y de esta manera hemos aplicado la segunda propiedad que hemos escrito aquí en la parte derecha del tablero. Bajamos acá el exponente, 4x a la 3 logaritmo natural de x más menos 2 logaritmo natural de x por el logaritmo natural de Euler. ¿Qué observamos aquí? Acá en el segundo miembro de la igualdad, en esta parte, tenemos logaritmo natural de Euler. Nosotros podemos recordar lo que es el logaritmo natural de Euler. Miremos, dentro de las propiedades tenemos que el logaritmo natural de Euler es igual a 1. Logaritmo natural de Euler es igual a 1. Entonces démosle aplicabilidad a esta propiedad. Y me voy a quedar el ejercicio de la siguiente forma. Logaritmo natural de y va a ser igual a el primer término del segundo miembro de la igualdad inicialmente queda igual como 4x elevado a la 3 por el logaritmo natural de x. Aquí podemos aplicar de una vez el producto de los signos. Pues, más por menos me da menos 2 logaritmo natural de x por el logaritmo natural de Euler, que ya vimos que logaritmo natural de Euler equivale a 1. Por formalismo lo podemos escribir por mero formalismo y luego resolvemos el producto de 1 por 2 logaritmo natural de x. Sabemos que cualquier expresión multiplicado por 1 me da lo mismo, pero por formalismo hagámoslo con un paso recurrente. Logaritmo natural de y va a ser igual a 4x a la 3 por el logaritmo natural de x menos 1 por 2 logaritmo natural de x. Sabemos que queda lo mismo, logaritmo natural de x. Estamos haciendo los pasos de manera detallada, paso a paso. Este es nuestro sistema de trabajo, hacer los ejercicios detalladamente. ¿Qué observamos aquí? Que nosotros tenemos 4x a la 3 por logaritmo natural de x menos 2 logaritmo natural de x. Nosotros podemos de la siguiente manera resolver esta parte. Aquí, ¿qué podemos hacer? Nosotros podríamos... Ahí vas a seguir justo de esto. Aquí ya en este punto nos damos cuenta que podemos ya hallar lo que es la derivada de esa función exponencial. Entonces vamos a enunciar la derivada de esa expresión para hallarla de manera detallada, paso a paso. Iría a quedar entonces derivada con respecto a x, derivada con respecto a x del logaritmo natural de y va a ser igual a la derivada con respecto a x de 4x a la 3 por el logaritmo natural de x menos 2 logaritmo natural de x. Bueno. Vemos que estamos ahora en el primer término de la igualdad. En la parte izquierda de la igualdad tenemos derivada de un logaritmo natural. Recordemos lo que es la derivada de un logaritmo natural.
nosotros tenemos dentro de la fórmula de la derivada con respecto a x del logaritmo natural de v va a ser igual a 1 sobre v por la derivada con respecto a x de v. En general, esta es la derivada de un logaritmo natural para el miembro izquierdo de la igualdad. Luego acá tenemos la derivada de una suma o diferencia. Recordemos que es una fórmula elemental de las primeras que se dieron en el estudio del cálculo y dice lo siguiente: derivada con respecto a x de u más o menos v va a ser igual a la derivada con respecto a x de u más o menos la derivada con respecto a x de v. En general, esta es la fórmula para hallar la derivada de una suma o diferencia. Desarrollémosla paso a paso y me iría a quedar entonces: derivada del logaritmo natural de y quedaría 1 sobre y, 1 sobre y que multiplica a la derivada con respecto a x de y. Esto va a ser igual aquí a la derivada con respecto a x de 4x a la 3 por el logaritmo natural de x menos la derivada con respecto a x de 2 logaritmo natural de x. Estamos aplicando detalladamente las fórmulas estas que están acá, tanto la tercera, la cuarta como la quinta, para el miembro izquierdo y para el miembro derecho. Bueno, miremos lo que ocurre ya cuando llegamos a este punto. Observamos que en el primer término de aquí del segundo miembro de la igualdad tenemos derivada de 4x3 por logaritmo natural de x. Es preciso darse cuenta que estamos frente a la derivada de un producto. Además, el primer factor del producto es 4x a la 3. En ese punto nos damos cuenta que tenemos la derivada de una constante por una función. Vamos a recordar lo que es la derivada de una constante por una función para hacerlo detalladamente paso a paso. Ahí tendríamos entonces lo siguiente: derivada con respecto a x de c por v va a ser igual a c por la derivada con respecto a x de v. Vamos a aplicar esta fórmula inicialmente: derivada de la constante por la función, dado que tenemos derivada de 4x3. Entonces apliquémoslo detalladamente para que el ejercicio vaya al detalle. Quedaría el miembro izquierdo de la igualdad como 1 sobre y que multiplica a la derivada de y con respecto a x va a ser igual a 4 que multiplica, vamos a valernos de unos signos de agrupación, 4 que multiplica a la derivada con respecto a x de x a la 3 por el logaritmo natural de x. Bueno, por el logaritmo natural de x. Podemos cerrar el signo de agrupación. En este caso utilizamos el corchete menos. Aquí también podemos aplicar la misma propiedad y me quedaría 2 por la derivada con respecto a x del logaritmo natural de x. Y hemos aplicado esta propiedad en cada uno de los dos términos del segundo miembro de la igualdad. Observemos que se hizo necesario encerrar la expresión entre signos de agrupación, dado que el 4 afecta todo ese producto a derivar. Por eso se hizo necesario encerrarlo en un signo de agrupación. Ahora tenemos aquí la derivada de un producto. Recordemos lo que es la derivada de un producto. La fórmula me dice lo siguiente: si tenemos derivada con respecto a x de u por v, esto va a ser igual a u por la derivada con respecto a x de v más v
por la derivada con respecto a x de u. En general, esta es la fórmula que vamos a utilizar para hallar la derivada de un producto. Desarrollémosla detalladamente paso a paso. Y me queda entonces de la siguiente manera. El miembro izquierdo 1 sobre y, que multiplica a la derivada de y con respecto a x, va a ser igual a 4, que multiplica, abrimos el signo de agrupación, y aquí tendríamos, derivada de este producto sería x a la 3 por la derivada con respecto a x del logaritmo natural de x más el logaritmo natural de x por la derivada con respecto a x de x a la 3. Aquí quedó un poco extraño esto, por la derivada con respecto a x de x a la 3. Entonces encerramos el corchete y procedemos con lo que sigue. Menos 2 por la derivada del logaritmo natural de x, que sería 1 sobre x por la derivada con respecto a x de x. Estamos aplicando las fórmulas de manera detallada paso a paso. Bueno, observamos que ya hemos abordado la fórmula de la derivada del producto, y acá nos encontramos ahora que nos toca hallar derivada del logaritmo natural de x. Ya tenemos esa fórmula. Aquí tenemos derivada de una potencia, y acá derivada de x con respecto a x. Recordemos estas fórmulas. Derivada de una potencia, tenemos derivada con respecto a x de a la n va a ser igual a n, que multiplica a la n menos 1, y la derivada con respecto a x de x va a ser igual a 1. Ahora vamos a aplicar estas dos fórmulas en los pasos correspondientes, paso a paso. Avancemos y me quedaría entonces 1 sobre y en el miembro izquierdo, que multiplica a la derivada de y con respecto a x va a ser igual a 4, que multiplica a x a la 3 por derivada del logaritmo natural de x, es 1 sobre x por la derivada con respecto a x de x. Recuerden que lo estamos haciendo paso a paso, más el logaritmo natural de x, que multiplica derivada de esa potencia, sería entonces, sería 3, vamos a reducir esto acá, 3 que multiplica a x a la 3 menos 1, haciéndolo paso a paso, menos 2 que multiplica a 1 sobre x por la derivada de x con respecto a x, ya sabemos que es 1. Estamos dándole aplicación prácticamente a estas dos fórmulas. Bueno, ahora vamos a hallar. Aquí desarrollamos las operaciones indicadas, y acá nos tocaría hallar nuevamente la derivada de x con respecto a x. Y acá desarrollamos estas operaciones. Vamos a proceder en ese paso bastante elemental, pero no menos importante. Todos los pasos son fundamentales. Quedaría 1 sobre y por derivada de y con respecto a x va a ser igual a 4 que multiplica a x a la 3 por 1 sobre x por derivada de x con respecto a x, da 1, por formalismo copiémoslo, más el logaritmo natural de x por
Tenemos esto aquí 3x a la 3 menos 1 sería 3x a la 2 menos, aquí un producto continuado, 2 por 1, 2 por 1, 2 sobre x. Entonces quedaría 2 sobre x. Vea que estamos haciendo los pasos de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada. Bueno, aquí podemos desarrollar estas operaciones indicadas y aquí apropiarnos de la propiedad conmutativa y quedaría 1 sobre y por la derivada de y con respecto a x va a ser igual a 4 que multiplica, aquí quedaría x a la 3. Bueno, aquí podemos hacer algo mucho más rapidito. Si observamos, tenemos x en el denominador que divide y x en el x cubo. En el numerador se puede ir una de las x del numerador y una x en el denominador y quedaría simplemente x cuadrado. Por 1 simplemente es x cuadrado. Acá quedaría más. Aplicamos propiedad conmutativa y quedaría 3x a la 2 por logaritmo natural de x menos, digamos, 2 sobre x. Bueno, una vez que tenemos esto aquí de esta manera desarrollado, nos damos cuenta que este 4 multiplica todo este binomio que está dentro del corchete. Por lo tanto, esto nos está indicando que debemos aplicar lo que es la propiedad conmutativa. Procedamos a aplicar propiedad conmutativa, pero antes vamos a hacer partición del tablero dado que se nos agotaron los espacios. Entonces, aplicando propiedad conmutativa, me va a quedar el miembro izquierdo 1 sobre y que multiplica a la derivada de y con respecto a x va a ser igual. Propiedad conmutativa me dice 4 por x2 me da 4x2. 4x2. 4 más por más me da más, 4 por 3 me da 12x2. Más, aquí tendríamos 12x a la 2. 12x a la 2 logaritmo natural de x. Logaritmo natural de x. Bueno, esto es lo que hemos desarrollado, la propiedad conmutativa, menos 2 sobre x. Luego tendremos aquí menos 2 sobre x. Bueno, tenemos esta expresión que es lo que nos está dando. Vamos a reorganizarla para desarrollar algunas operaciones como la siguiente. 1 sobre y que multiplica a la derivada de y con respecto a x va a ser igual el 4x a la 2 tal cual menos propiedad conmutativa 2 sobre x más 12x al cuadrado por el logaritmo natural de x. Aquí tenemos unas operaciones que podemos desarrollar. Nosotros podemos ponerle un 1 como denominador para completar el racional. Ponemos un 1 como denominador y completamos ese racional y desarrollamos. Y me queda 1 sobre y por derivada de y con respecto a x va a ser igual 4x2 por x me daría 4x a la 3 menos 1 por 2, 2 sobre 1 por x, simplemente x. Ya hemos desarrollado esta parte. Aquí tendríamos ahora más 12x al cuadrado por el logaritmo natural de x. Por presentación podemos aplicar propiedad conmutativa y quedaría de la siguiente forma: 1 sobre y o se deja tal cual como está, simplemente por presentación, y quedaría aquí derivada
de y con respecto a x es igual. Aquí aplicamos propiedad conmutativa 12x a la 2 por el logaritmo natural de x. Simplemente ya es por darle mejor presentación, más, aquí sería más 4x a la 3 menos 2 sobre x. Bueno, ya está casi que listo la primera parte. Observamos que aquí en el miembro izquierdo de la igualdad tenemos el y que está dividiendo, lo podemos pasar al miembro derecho de la igualdad multiplicando por transposición de términos. Hacemos ese producto o este proceso y quedaría entonces derivada de y con respecto a x va a ser igual a 12 x al cuadrado por el logaritmo natural de x. Vamos a abrir un signo de agrupación porque esta parte tiene que quedar como un producto, más 4x a la 3 menos 2 sobre x, que multiplica el y que estaba dividiendo, pasa multiplicando. Bueno, observemos que ya estamos casi en el resultado del ejercicio, pero nos damos cuenta de que estamos ahora frente a una derivada implícita. Miren que la y no está despejada, por tal motivo estamos ahora frente a una derivada implícita. Para subsanar esa situación nosotros podemos recurrir a sustituir el valor de y por el que nos da el ejercicio inicialmente en el enunciado. Recurrimos a eso y me quedaría derivada de y con respecto a x va a ser igual a 12 x al cuadrado por el logaritmo natural de x más 4x a la 3 menos 2 sobre x, que multiplica a y, pero recordemos que habíamos dicho que y es la equivalencia, x elevado a la 4x3 por Euler elevado a la menos 2 logaritmo natural menos 2 logaritmo natural de x. Y de esta manera ya hemos obtenido el resultado de dicho ejercicio. 2x2 por logaritmo natural de x más 4x3 menos 2 sobre x por y, pero y es el valor que tenemos en la ecuación inicial. X elevado a la 4x3 por Euler a la menos 2 logaritmo natural de x. Este es el valor de esa derivada. Lo encerramos, como es nuestra costumbre, en una pequeña cuadrícula para resaltar dicho resultado. Bueno, en algunos textos esta es ya la respuesta definitiva, pero no nos debemos de olvidar de que hay textos que son un poco más exigentes y nos exigen, valga la redundancia, llegar hasta la mínima expresión de la respuesta. Para tales efectos nosotros podemos seguir manipulando algebraicamente esto y nos damos cuenta de que acá tenemos Euler elevado a la menos 2 logaritmo natural de x. Esto que está aquí no es más que la segunda propiedad que tenemos de los logaritmos naturales. Logaritmo natural de a la n es igual a n por logaritmo natural de a. Entonces nosotros podemos aplicar esta propiedad. Ahora la vamos a aplicar de derecha a izquierda y podemos seguir manipulando los procesos algebraicos y quedaría derivada de y con respecto a x va a ser igual a esta primera parte tal cual, 12x a la 3 por logaritmo natural de x más 4x a la 3 menos 2 sobre x por
Vamos a ver esta primera parte del factor como x a la 4x3 por, manipulamos acá y me queda entonces Euler elevado a la logaritmo natural de x, toda esta expresión a la menos 2. Recordemos que estamos aplicando aquí esta propiedad de derecha a izquierda, elevado a la menos 2. Una vez que tenemos de esta forma esta expresión, recordamos que cuando nosotros tenemos la siguiente propiedad que dice a la menos n, esto es igual a 1 sobre a la n, nosotros podemos aplicar esta propiedad de la potencia de un exponente negativo representándolo como un racional con numerador 1, el denominador la misma base y el exponente el mismo exponente pero con signo positivo. Vamos a aplicar esa propiedad y me queda de la siguiente manera: derivada de y con respecto a x va a ser igual a 12x a la 3 por el logaritmo natural de x más esta expresión igual 4x a la 3 menos 2 sobre x, que multiplica a x a la 4x3. Recordemos que esta expresión baja sobre Euler a la logaritmo natural de x ahora a la 2. Bueno, ya que estamos haciendo el ejercicio detalladamente, paso a paso, aplicando las propiedades pertinentes. ¿Qué observamos aquí? Que en el denominador me quedó ahora Euler elevado a la logaritmo natural de x. Euler elevado a la logaritmo natural de x a la 2. Nosotros podemos recordar que Euler elevado a la logaritmo natural de x es lo siguiente. Si nosotros tenemos Euler elevado a la logaritmo natural de x, esto es igual a x. Entonces apliquemos esta propiedad y vemos que el ejercicio está tomando ya una forma más simplificada y me queda derivada de y con respecto a x va a ser igual. Aquí esta primera parte igual 12x a la 3 por el logaritmo natural de x más 4x a la 3 menos 2 sobre x por, bueno, aquí quedaría el numerador x a la 4x3 sobre x a la 2. Recordemos que vamos a sustituir Euler elevado a la logaritmo natural de x por x, dado que esa es la propiedad que nos permite hacerlo. Nos quedó ahora x elevado a la 4x3 sobre x elevado a la 2. Recordemos que aquí tenemos un cociente de potencia de igual base. Cociente de potencia de igual base. Se pone la misma base y se restan los exponentes, me dice la propiedad. Si nosotros tenemos a la n sobre a la m, esto es igual a la n menos m. Esta es la propiedad que me permite hacer ese proceso. Se pone la misma base y se restan los exponentes. Para tal efecto lo aplicamos y me quedaría derivada de y con respecto a x va a ser igual. Aquí 12x a la 3 por logaritmo natural de x más, aquí sería 4x a la 3 menos 2
sobre X por X a la 4X 3 menos 2. Y de esa forma ya tenemos el ejercicio de una manera más simplificada. Vamos a, como es nuestra costumbre, encerrarlo en una cuadrícula de tal manera que sea más visible el resultado. Muy sencilla, paso a paso. Recordemos que aquí es x2. ¿Por qué pusimos x3 aquí? Error de escritura, es x2. X2, recordemos que es x2. Un error de escritura aquí, se corrió el marcador, x2. Y aquí también x2. Este es el resultado que estamos teniendo, 12x2. Cuando pasamos acá, lo cambiamos inconscientemente. Bueno, ya que es un ejercicio bastante largo que hemos desarrollado de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada, no importa lo elemental que sean, todos los pasos posibles, encontramos una respuesta bastante generalizada en los textos de cálculo y acá una respuesta un poco más exigente, dadas las condiciones del libro que lo plantea. A veces se exige que la respuesta sea lo más simplificada posible, entonces se abordan otros pasos y se llega a un proceso como este. Vea que siempre que hemos aplicado una propiedad o una fórmula, la vamos escribiendo en el momento oportuno que la requerimos. Muy bonito ejercicio, completo para deleitarse con todos los procesos matemáticos. Jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal Profe Hannibal Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y la física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades, para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Hannibal Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.